Serena. Capítulo 14. Una niña con cicatrices. Serena se quedó mirando la mano extendida frente a ella, sumida en un silencio cargado de significado. Tras unos eternos segundos de reflexión, decidió estirar su propia mano para aceptar el gesto. Iser la ayudó a ponerse de pie con una gentileza que resonaba en cada rincón de su ser, y sin mediar palabra, la envolvió en sus brazos y Serena, en un abrazo silencioso, rodeó su cuello para aferrarse a él, y en ese instante, el tacón que antes había sostenido quedó olvidado. Cada paso de Iser resonaba en el corazón de Serena como un compás que marcaba una nueva melodía. El palpitar de su corazón se entrelazaba con la armonía de ese caminar, y la realidad se fundía con los recuerdos del ayer. Durante mucho tiempo, Serena había sentido una fascinación inexplicable por esos ojos misteriosos, pero nunca había imaginado que su color pudiera ser tan profundo y deslumbrante como un océano en calma. Y entonces se preguntó, ¿cómo había sido tan ciega para no reconocerlos antes? Incluso en su propio hogar, esos ojos la habían observado durante todo ese tiempo, y ella nunca lo había advertido. El hombre que siempre la había intrigado, aquel cuya presencia le despertaba un misterioso latir en el corazón, resultó siempre ser Iser. Mientras tanto, en otro lugar, Frederick volvió a reunirse con el hombre encapuchado. La conversación entre ambos era un poco áspera y urgente. Honestamente, el hombre no entendía por qué Frederick de pronto había cambiado tanto, así que, tras suspirar con exasperación, sacó unos residuos de papel quemado. Esto fue lo único que pude encontrar. De verdad que no entiendo para qué las quieres. ¿Qué caso tiene?, decía el hombre, pero Frederick ni siquiera se molestó en replicar y solo se concentró en la evidencia. Las marcas del papel eran finas, de color amarillo y matices marrones, un tipo de papel muy utilizado en la República de Württemberg. Era fácil concluir en ello por el mismo corte en bruto y la falta de proceso en este, pero la cuestión en sí era ¿por qué habían elegido un papel como ese? ¿La persona detrás de sus misiones era alguien procedente de allí? ¿Estaría esa persona investigando a los Serenity desde ese país? ¿O quizás solo era una estrategia para confundir sus propósitos? Frederick no podía estar seguro, pero tenía que averiguarlo, y solo había un modo de hacerlo. Dile a esa persona que le daré la información que necesite en persona. El hombre encapuchado se agitó un poco ante esas palabras. Esta no era la manera en la que Frederick solía trabajar. ¿Por qué se estaba arriesgando tanto en revelarse de ese modo? La respuesta de Frederick fue bastante contundente. No me importa. Dile que si no aparece frente a mí, me voy a deshacer del objeto que tanto desea. Él elige. Contáctame cuando obtenga su respuesta, concluyó. A la mañana siguiente, la cálida luz del sol se derramaba sobre los extensos jardines de Serenity. Desde el balcón, Serena enfocaba su atención en un punto específico. El característico vehículo que solía transportar a Iser acababa de llegar, y como de costumbre, Raúl y algunos sirvientes lo aguardaban con prontitud y diligencia. Cuando Iser salió del automóvil, el patrón de la rutina no varió. Raúl lo siguió de cerca, moviendo rápidamente los labios, presumiblemente informándolo de los acontecimientos. Detrás, los guardaespaldas de Iser lo seguían a una distancia medida. Esta escena no difería mucho de las muchas que Serena había presenciado en el pasado. Siempre transcurría de la misma manera, y su corazón también se agitaba al verlo llegar. Sin embargo, esta vez, de alguna manera, una nueva emoción palpable se apoderaba de ella, una que no había reconocido antes. ¿Qué era? Impotente, Serena se mordió los labios y entonces la voz de Rowan llegó a ella. En ese entonces, Serena había sentido gran curiosidad por la historia de su amiga, sobre todo cuando ésta reveló que sus sentimientos por su nuevo novio era amor auténtico, no solo necesidad. Así que, ¿cuál era la diferencia entre amor y necesidad? En respuesta, Rowan había sonreído ligeramente para luego responder. Entiendo tus dudas y puede que sea diferente para cada persona, pero al final siempre es la misma emoción. Cuando estoy con él, mi corazón late demasiado rápido. Pienso en los momentos que comparto con él, reflexiono en lo que hizo o lo que dijo y revivo cada detalle. ¿Quién sabe? Pero quizás existe alguien más que también tenga recuerdos de él y eso me pone un poco celosa, especialmente si percibo que ese alguien está por encima de mí. Pero ya sea que sientas una calidez extraña en el corazón o cómo este va creciendo más y más. Es así como yo me di cuenta de que estaba enamorada de él.
Serena frunció el ceño al ver cómo el recuerdo se desvanecía justo cuando Iser a lo lejos brindaba una respuesta rápida a Raúl. «Ay, no, murmuraba Serena negando con la cabeza en un gesto de total rechazo. No podía ser amor. Y tras llegar a esa conclusión, decidió sumergirse en su oficina y concentrarse en asuntos más apremiantes. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, Serena no lograba despejar su mente. Sui, quien había llegado para informarle que ya era más de medianoche, abrió con cautela la puerta y entró. Pero al notar que Serena seguía absorta en documentos con una expresión lacónica, decidió retirarse discretamente. No obstante, lo que ella ignoraba era que Serena seguía reviviendo los detalles. Cada momento compartido con Iser se repetía incesantemente en su cabeza. La pluma que se movía implacable sobre el papel no lograba plasmar nada coherente, y entonces el momento en el que Iser estuvo encima de ella invadió su mente con tanto detalle. Serena finalmente perdió los estribos. La pluma que sostenía fue arrojada lejos y ella inhaló con exasperación. Así que, sin perder tiempo, tomó un vaso de agua y lo llevó a sus labios, bebiendo ansiosamente como una mujer sedienta. Sin embargo, la sed persistió, al igual que los recuerdos vívidos de Iser. «Ay, me estoy volviendo loca», pensó desesperada. El latido en su pecho resonaba, sus manos temblaban y los fuegos artificiales de emociones estallaron nuevamente. Exasperada, Serena arrojó todo al suelo otra vez. ¿Por qué ese hombre no dejaba de atormentarla? Necesitaba calmarse, dejar de pensar en él. Al salir de su oficina, se dirigió directamente a un lugar apartado, un rincón de silencio con una piscina en el centro donde algunos pétalos flotaban en la superficie. Sin titubear, Serena se sumergió en el agua, permitiendo que ésta la envolviera como una catarsis. Después de algunos minutos, emergió desesperadamente por aire. Sin embargo, el sonido palpitante de su corazón seguía retumbando en su pecho con fuerza, y no era resultado de haber contenido la respiración. Era la misma desenfrenada emoción de siempre. Al día siguiente, 2 grupos de sirvientes se habían reunido en la entrada principal. Las razones eran distintas. Un grupo aguardaba por Serena, que estaba de salida, y el otro por Iser, que apenas llegaba. Serena, que iba distraída, cansada por no haber dormido bien, se llevó una mano al cuello tratando de destensar los músculos de este. Hoy su itinerario era agitado. Debía ir al hotel, luego recoger un cuadro de la subasta, pero mientras iba sumida en ello, su rostro se giró y sus ojos se encontraron directamente con el hombre que llevaba atormentándola por días. Iser Grayson. ¿Enamorada de ese hombre? No, jamás. Esto solo era una ilusión temporal, concluyó apartando la mirada bruscamente y subiéndose al coche mientras daba la señal para que se marcharan. Mientras tanto, Iser levantó una ceja perfilada cuestionándose qué sucedía con esa princesita ahora y por qué estaba tan molesta ahora. Si supieras. Al final, ir a trabajar al hotel fue bastante refrescante. Este era el único lugar donde sus pensamientos por Iser se desvanecían y podía concentrarse plenamente en el trabajo. La temporada navideña se acercaba y era un tema crucial en estos días, sin mencionar que era algo muy importante para el hotel. Así que debían enfocarse en la presentación, las promociones, organizar un evento festivo de tal modo que realzara mucho más el renombre de Serenity. El señor Logan, que escuchaba con atención, sonrió ligeramente emocionado. La directiva de Serena era admirable, y cuando finalmente la reunión y los puntos importantes fueron concluidos, el señor Logan sonrió más abiertamente mientras le ofrecía a Serena casualmente algunos bocadillos. Los chefs se sienten muy agradecidos y estaban muy emocionados al saber que vendría. Este es un pequeño gesto de su parte, es un pastel de chocolate con limón. Fue especialmente hecho para usted, señorita Serena. Si puede probarlo, todos estarán encantados, dijo el hombre mayor, mientras que un exquisito pastel bañado en chocolate fue colocado frente a ella, decorado hermosamente con rayaduras de limón por encima y una frase con letras intrincadas que decía: «La amamos». Al ver el bonito gesto, la sonrisa de Serena apareció mientras llevaba el tenedor y cortaba una pequeña porción para luego llevársela a los labios. El amargo sabor del cacao junto con la espesa crema y las rayaduras de limón fueron una verdadera explosión de sabores. El pastel realmente estaba muy rico, y mientras ella volvía a engullir otro bocado, el señor Logan aprovechó ese momento para preguntarle cuándo sería el momento propicio para que tomara sus vacaciones. Esto también era parte de la tradición Serenity. Después de la celebración de la fundación del hotel y de las vacaciones del personal, los propietarios también tomaban un merecido descanso.
Lo pensaré, respondió ella, y ante eso, una emoción anticipada brilló en los ojos de Serena. Mucho más tarde, Serena se acercó al mesón donde se suponía que debía registrar sus datos para comprar un nuevo cuadro. Sin embargo, con la fama que estaba ganando Sera en el rubro, Serena sabía que con el tiempo debía contratar a alguien más para que se encargara de estos asuntos, preferiblemente un hombre que fuese menos llamativo que suyo o ella misma. Por supuesto, participar por cuenta propia en una subasta tenía su propio encanto. No obstante, horas después, Serena salió de la casa de subastas completamente decepcionada. Ella había ido personalmente hasta allí para adquirir la obra que tanto había estado buscando, pero a última hora la subasta había sido cancelada repentinamente. ¡Oh, qué fastidio! Pero no podía hacer nada. Cosas como esas sucedían a veces. Sin más remedio que regresar a casa, Serena se adentró en el carro donde el chofer ya la esperaba. Y una vez dentro, Serena arrojó su sombrero a un lado del asiento refunfuñando aún por todo el tiempo que había perdido, sin darse cuenta que la puerta del coche había hecho un inusual crujido al arrancar. Pasados los minutos, Serena miró por la ventana admirando la puesta de sol. Sin embargo, el camino a la mansión parecía haberse extendido más de lo que ella recordaba. Solo entonces cayó en cuenta de que el camino también era distinto al acostumbrado. ¿Y por qué cada vez se sentía como si se estuviera alejando más y más de la ciudad? César, ¿por dónde estás yendo? Este no es el camino hacia la mansión, cuestionó ella. ¿Me escuchaste? Volvió a inquirir al no recibir respuesta. ¿Pero qué estás haciendo? Serena estaba a punto de cuestionar otra vez cuando se percató de un detalle. La persona que conducía el auto no era su chofer habitual. Y entonces su corazón comenzó a golpear su pecho con fuerza e inconscientemente se llevó las manos a este. ¿Quién eres tú?, preguntó ella. Pero nuevamente el hombre no le dio respuesta. Mientras tanto, en la mansión Serenity, Sue corrió por los pasillos apresuradamente. Al notar este inusual comportamiento en ella, Frederick se le acercó y la interceptó notando que la mujer era un manojo de nervios. Al preguntarle, la voz de Sue salió atropelladamente explicando los sucesos. Minutos antes, el chofer de Serena se había comunicado con ella para informar que mientras él estaba esperándola en el salón de subastas, de repente unos hombres lo habían arrinconado y golpeado para luego quitarle el coche. A duras penas, César había podido escapar, pero para cuando se había dado cuenta, ni el coche ni Serena se encontraban por ningún lado. Los guardaespaldas que siempre seguían a Serena se percataron tardíamente de esto e intentaron seguir al coche que había secuestrado a Serena. Pero en medio del camino parecía que habían cambiado de auto y habían perdido cualquier rastro de este. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Todo es mi culpa. Debí haber sido más insistente y no dejar que ella fuera a recoger el cuadro por sí misma, pero dijo que no habría problema solo por una vez y dejé que lo hiciera. Esta era una pintura que realmente quería conseguir y significaba mucho para ella, así que decidimos proceder en un espacio privado en donde ella no tuviera que dar la cara. Los guardaespaldas estarían presentes. Nunca pensé que algo así saldría mal. El llanto de Sue se hizo más fuerte al final de sus palabras, mientras que Frederick pensó en el día que encontró a Serena dormida en brazos de Iser. Aquel día, Frederick se había sentido resignado sabiendo que Serena había optado por evitarlo, pero ahora sabía que jamás debió haberla dejado sola por mucho que ella lo resintiera. No importaba cuánto lo evitara, él debió ser más insistente también. Pero lo hecho ya estaba hecho y ahora no quedaba más remedio que apresurarse y ganarle al tiempo. Así que girándose, Frederick se encaminó hacia la salida. Él realmente no tenía idea de dónde podía estar Serena, pero esa chica era muy inteligente y estaba seguro que podía encontrar algún rastro de ella. Asimismo, sin perder más tiempo, Sue corrió directamente a la oficina de Iser para explicarle la situación. Al término de esta, la expresión de él se volvió gélida y Sue tembló aún más. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué fue lo que pasó? Nunca estuvo en peligro antes de que empezara a coleccionar obras de arte o incluso después, por lo que no teníamos dudas, pero hace algunas semanas se encontró dinero sospechoso dentro de una de las piezas que adquirió recientemente. No lo sabemos con exactitud, pero creemos que su secuestro puede estar relacionado a ello. ¿Dinero y cuadros sospechosos? Replicó Iser cada vez frunciendo más el ceño, por lo que Sue continuó explicando al respecto. Después de que el dinero fuera encontrado, Serena había ordenado una investigación por separado, ya que no solo se había encontrado dinero en el marco, sino también una obra de arte muy antigua. Sue no se lo había contado porque la orden había sido que se mantuviera en secreto en gran medida.
Lo lamento tanto. Lloraba Sui, por lo que Isar pronto se levantó y comenzó a dar órdenes. Lo primero que debían hacer era contactar con la policía. También debían realizar una investigación en el lugar de los hechos, puntualizar detalles importantes como qué ropa llevaba Serena. Diles que rastreen el vehículo de Serena lo antes posible y... agregó después haciendo una pausa significativa. Mantén esto de manera discreta. Aisa no puede enterarse de esto. Esto solo empeoraría más su salud si lo descubre. La zona era un lugar rural apartado muy alejado de la ciudad. La noche cubría con su velo todo a la vista, pero Serena se había mantenido lo más tranquila posible absorbiendo cada detalle a su alrededor. Había un segundo auto que lo seguía de cerca, probablemente se trataba de los cómplices, así que lo posible era que si ella intentaba arrojarse del auto y huir, esos tipos la atraparían antes de que siquiera lo intentara. Los manubrios de la puerta también estaban bloqueados, así que no habría forma de hacerlo. Lo único que le quedaba era que al momento de bajar encontrara una oportunidad para escapar. De momento, debía encontrar una manera para que pudieran encontrarla a ella, y fue allí que un recuerdo no muy lejano llegó a su mente. Había sido una mañana grandiosa, pero Serena por alguna razón se sentía melancólica, y en medio de sus caóticos pensamientos, una duda surgió. Frederick, ¿qué pasa si algún día estoy en peligro y tú no estás a mi lado? Siempre pasamos todo el tiempo juntos tanto como es posible, pero ¿qué pasa si un día no es así? ¿Qué pasaría si algún día me secuestran? Podrían llevarme a un lugar donde no haya nadie y nunca se enteraría entonces. ¿Qué podría hacer para que me encuentres? Y sí, las probabilidades de que algo así sucediera eran pocas, pero seguía siendo una probabilidad. Así que pronto, Frederick comenzó a enumerar algunas cosas que podría hacer en situaciones como esas. Anillos, horquillas, collares, botones, pañuelos o zapatos. Un poco de tela rasgada de tu ropa sería la mejor opción. Estos normalmente permanecen más tiempo en un lugar ya que no son tentación para nadie. Si usas perfume, tómalo y tíralo tan lejos como sea posible. Las personas que te rodeen y yo conocemos perfectamente tu olor, así que sería mucho más fácil reconocerlo. Y así lo hizo. Cada pequeña prenda fue desprendiéndose de ella cuidadosamente y arrojada cada cierto tramo. A estas alturas, Sui ya debía haberse dado cuenta de que algo andaba mal y se pondría en alerta, así que lo mejor que podía hacer ahora era dejar un rastro de sí misma. Mientras tanto, en la mansión Serenity, Raúl ya había averiguado todo con respecto a la casa de subastas. Serena había llegado allí pocos minutos antes de las 4 p.m. para empezar una puja por un cuadro llamado Aureola Lunar. Pero antes de que esta comenzara, la subasta se había cancelado repentinamente, por lo que Serena había tenido que retirarse de inmediato. Pero lo más extraño de todo fue que la cancelación de la subasta había sido una petición de parte del propietario de la obra, un tipo que se hacía llamar Han. Al parecer, alguien muy famoso en el rubro. Por otro lado, las cancelaciones de último minuto eran algo que se daban a veces, siempre que existiera una razón de peso, pero en situaciones como las mencionadas era muy poco probable, lo que solo podía concluirse a que la subasta de hoy solo había sido un cebo para atrapar a Serena. Y teniendo en cuenta que Serena había encontrado dinero sospechoso en una de las pinturas que había adquirido recientemente, tampoco podía descartarse que su secuestro había sido por esa misma razón. El problema era que los secuestradores probablemente no tenían idea de su verdadera identidad. Raúl, busca información sobre el propietario de la pintura antigua y el dinero sospechoso. Pregúntale a Sui por los detalles y empieza a investigar a partir de allí. Tras escuchar sus palabras, su joven asistente asintió, pero no sin antes cuestionar si también debía buscar información sobre ese tal Han. Sin embargo, ante eso, Isar lo descartó completamente. Tengo una opción más segura y rápida. Yo me haré cargo de eso, así que ve y apresúrate, dijo Isar tomando el teléfono. Raúl, consternado, no hizo más preguntas a pesar de tener mucha curiosidad por saber a qué se refería con más rápido y seguro. Para cuando Isar se quedó completamente solo, la línea al otro lado comenzó a sonar con el sonido habitual de espera hasta que la voz de una mujer sonó al otro lado del teléfono. ¿Qué demonios está pasando? ¿A quién se le ocurre llamar a esta hora de la noche? Tras escuchar la voz irritada de Día, Isar no se fue por las ramas y preguntó directamente sin siquiera identificarse. Quiero confirmar algo acerca de la cancelación de la subasta que tuvo lugar en Etlitwan el día de hoy.
¿Quién es el dueño de Aureola Lunar? No sé de qué me estás hablando, Lians, dijo ella al reconocer su voz para luego preguntar la razón de su inesperada pregunta. Sé perfectamente sobre los asuntos ilícitos que hay entre Lauren y Slidwan. Manipulación de comisiones, precios y remates, pujadores ficticios, malversaciones, son solo la punta del iceberg. No tengo tiempo para tus tacañerías y responde mi maldita pregunta, Dia. Dia, que no había esperado ese ataque repentino, se quedó congelada en su lugar. Ella sabía perfectamente que la subasta de hoy sería cancelada a última hora. Le habían dicho que esto ocurriría sin ninguna penalización, pero también había tenido sus sospechas de que algo más estarían planeando al respecto. Tal así que incluso Iser había sido capaz de llamarla a ella personalmente. Pero lo peor de todo era que Lians estaba tan enojado con ella hasta el punto de hacer una amenaza como esa. Si siempre has sido consciente de todo esto, es una pena, lo siento, cariño, pero amenazarme con algo así no tiene sentido. La relación entre Lauren y Slizwan es fuerte y revelar ese hecho solo será un escándalo momentáneo, así que dime, ¿por qué debería decírtelo? Dia, parece que no estás comprendiendo. No estoy usando esta información para amenazarte, estoy haciendo un trato contigo. Y silencio por la información que quiero. Deberías considerar más las ganancias de este trato en vez de las pérdidas. Si quisiera amenazarte, entonces revelaría lo que planea hacer Lauren en contra de Slidwan, en devorar su negocio para quedarse con todo el mercado. Eso tiene mucho más sentido para ti ahora. ¿Cómo es que sabes? ¿Qué tanto sabes? Dia, no me importa lo que hagas en tus negocios ni el plan que tengas. Solo uso la información que obtengo para mis beneficios, al igual que ahora. Así que responde mi maldita pregunta rápido y ahora. Los hombros de Dia temblaron tanto que era como si Iser estuviera apuntándola con un arma ahora mismo. No tengo mucho tiempo. Iser, quien ya estaba exasperado de que la llamada se hubiera extendido más de lo que deseaba, tiró de su corbata. Un gesto que demostraba su poca paciencia para luego volver a preguntar. ¿Quién es Han, el dueño de Aureola Lunar? No, déjame ser más específico. La persona detrás de Han es Víctor. Mientras tanto, en un destartalado lugar, dos hombres mantenían una conversación soez y sucia. Uno de ellos no dejaba de burlarse de su suerte al tener a una mujer tan sofisticada así de cerca, mientras que el otro le lanzaba una mirada asquerosa. Ah, como sea, ni siquiera se te ocurra ponerle un dedo encima o te abrirán la cabeza con una bala, ¿entiendes? Dijo uno de ellos. Ya entendí, pero no deberíamos taparle la boca, aunque desde que llegó no ha dicho ni una palabra. ¿No es extraño? Normalmente siempre están gritando o llorando por sus vidas, replicó el otro echando una mirada furtiva a la mujer que habían capturado. Y sí, tal como mencionaba su compañero, esa chica se había mantenido quieta sin decir ni pío, ni siquiera pestañeaba y mantenía una mirada fija sobre ellos, como si no les temiera en absoluto. Será mejor taparle la boca por si acaso, decidió finalmente para luego salir. Serena, a pocos metros, no perdió detalle de nada. Si bien no había dicho nada hasta ahora, era porque no tenía sentido lidiar con gente como ellos, quienes claramente seguían las órdenes de alguien más. A estas alturas, ella ya se había dado cuenta de que el asunto de la subasta solo se había tratado de una trampa. Lo único que la consolaba era que la persona que había sido secuestrada había sido ella y no Sui. De haber sido lo contrario y descubrieran que ella no era la verdadera Sera, habría estado en gran peligro. De cualquier modo, todos parecían estar relacionados en estos momentos, tanto como el dinero sospechoso, el dueño del cuadro de Aureola Lunar, Galerías Slidwan. Todos esos tipejos que lo único que hacían era menospreciar el verdadero valor del arte solo para sus cochinos y turbios beneficios, tal como en el pasado. Esa sensación incómoda era tan parecida a aquel entonces cuando ella apenas tenía 11 años, cuando no tenía ningún poder en absoluto, y era por eso. Sera no era más que parte de este juego arriesgado, y quizás por ahora no era el momento, pero algún día lograría hacerse con otras empresas, entre ellas el Instituto de Latasain, y seguir expandiendo el negocio del hotel. Y no, definitivamente no iba a quedarse de brazos cruzados, y quien fuera la persona que estuviera detrás de todo esto, ella estaría preparada, porque ningún hijo de puta iba a arruinar todo por lo que ella había luchado.
Si todo este asunto estaba relacionado con Víctor, lo más acertado era buscar en lugares rurales o casas abandonadas. Víctor era como una rata sucia que tenía muchos escondites secretos, y aunque podía resultar fácil descubrirlos, el problema era el tiempo. Así que la única forma era contactando directamente a su hermano. Mientras tanto, Iser ordenó a Raúl que averiguaran los registros telefónicos de la mansión a través de la central telefónica, además de rastrear a las personas que últimamente habían trabajado para Víctor. Pero hacer todo eso podía llevar al menos 7 días, 5 como máximo. Tras escuchar eso, Iser se giró repentinamente hacia Raúl. 3 días. Existía cierta urgencia en su tono. Debe hacerse en 3 días a lo mucho. Detén todas las demás tareas y asegúrate de hacer lo que te he dicho. Raúl asintió ante su disposición, mientras veía cómo Iser se alejaba. Asimismo, ajeno a las preocupaciones de su joven asistente, Iser se prometía que exactamente en 3 días traería de vuelta a Serena. 3 días. Mientras tanto, en un ático oscuro, Serena parpadeó violentamente ante la luz repentina que ingresó por la puerta. 3 personas entraron vestidos de traje, 2 se colocaron al lado de la puerta y uno de ellos avanzó hasta quedar justo parado frente a ella. No podía verle el rostro con exactitud debido a que estaba a contraluz, pero podía asegurar que el tipo era alto, muy alto, como también estaba segura de que este era la persona detrás de su secuestro. Para cuando sus ojos comenzaron a acostumbrarse un poco, finalmente pudo vislumbrar en él unos ojos azules muy familiares. Al bajar lentamente por el puente de su nariz y llegar hasta su mentón, finalmente los ojos de Serena se abrieron como platos. Una cicatriz surcaba la mitad de la cara del hombre. Era un rostro que jamás podría olvidar en su vida. Era él. El hombre que mató sus sueños y llenó su adolescencia de pesadillas, y en el instante exacto que lo reconoció, todo su cuerpo comenzó a temblar como aquella vez, su determinación desvaneciéndose al instante ante la presencia inesperada de un pasado que siempre quiso olvidar. Miedos que había querido ocultar cuidadosamente resurgían como un enorme desastre natural devorándola, haciéndola sucumbir, desmoronándola. Hola. Incluso su voz era devastadora. Eres más joven de lo que imaginaba. Volvió a hablar él, esta vez inclinándose sobre ella y quitándole la mordaza de la boca. Y mientras Serena trataba de repetirse su mantra, diciéndose a sí misma que ahora ella era una adulta que podía con esto, que ahora ella era más fuerte. Frente a ese olor repugnante de tabaco, esos ojos azules de hielo y esa horrible cicatriz, otra vez era aquella niña de 11 años de aquel día. A ver, pero es que nos hemos visto en alguna parte. Esto me resulta muy familiar, ¿no lo crees? Víctor tomó el rostro de Serena y lo giró hacia él. Como sea, da igual. Mis hombres dicen que tomaste algo que es mío. Verás, estos niños tontos se equivocaron. Ya los castigué por eso, pero ahora necesito que me devuelvas mis cosas. Son algo muy valioso para mí. Quizás no lo sepas, pero formo parte de un negocio importante y tu constante presencia se está haciendo cada vez muy molesta. Asumo que te gusta coleccionar, ¿eh? O tal vez eres una revendedora. En realidad no me importa, pero ¿por qué no mejor vas a joder con tus juguetes a otra parte? ¿No te dijo mami y papi que si juegas con fuego puedes resultar quemándote, niñita? Mira, agregó al final mostrándole un formulario de transferencia. Si firmas esto, dejaré que te vayas sin problemas. Aunque para eso deberías entregarme algunas piezas por las que trabajé muy duro para conseguir. Estoy seguro que tu vida tiene más valor que esto. Es un trato justo, ¿no crees? Serena, que había estado temblando de miedo, sintió que comenzaba a ver rojo tras escuchar toda la verborrea innecesaria de ese hombre. Y entonces separó sus labios y soltó. «Quita eso de mi cara, maldito hijo de perra. No voy a darte nada aunque me muera». Ante su respuesta bravucona, Víctor sonrió. Al parecer, esta chica no era del tipo que suplicaba y obedecía, ¿eh? Bueno, eso haría las cosas más divertidas. Supongo que debería darte más tiempo para que lo pienses. Solo entonces él dejó caer el papel a sus pies para luego acercarse un poco más a ella y tirar de su cabello. Pero a pesar de eso, Serena no le rehuyó la mirada. Voy a darte 3 días, tiempo suficiente para que lo pienses bien. Para cuando regrese, quiero la dirección exacta del lugar donde tienes mis pinturas. De lo contrario, voy a llenar de cicatrices tu bonita cara, niñita. Después de eso, Víctor salió de la habitación. Para cuando Serena se quedó sola nuevamente, la habitación otra vez se llenó de oscuridad pobremente iluminada por la poca luz que entraba por la pequeña ventana. Sin embargo, la valentía que había tratado de mantener también se había desvanecido.
y lo único que quedó fue una pobre y asustada niña de 11 años, llena de cicatrices en el alma. La relación entre Lauren y Slithwan. La relación entre el dueño del cuadro de Aurora. Sin embargo, la valentía que había ¿Qué estoy leyendo?